personas hogar. Personas hogar. Sí. Entre todos los rincones que hay en el mundo, siempre uno es nuestro rincón favorito. No importa cuánto te muevas, dónde te vayas, cuánto tiempo estés en otro lugar, siempre es un buen momento volver a las personas hogar. Las personas hogar huelen a amor, a aceptación, a esa aceptación incondicional. Huelen a cariño, a abrazos largos, esos abrazos interminables, donde apenas las ves, te dibujan una sonrisa. Por eso una persona hogar es el mejor espejo a donde te podés mirar todos los días. Siempre refleja la versión más real de vos. Son la luz al final del camino, son el apoyo constante durante el recorrido, son el hombro donde pueden ir a parar tus lágrimas. Nuestros abuelos son o fueron personas hogar. Nuestros abuelos fueron de acero inolvidable, únicos, irrepetibles, irreemplazables. Sus recuerdos no saben a gozo, a ternura. Sus recuerdos nos traen abrazos, miradas cómplices, entre dos personas que saben que han nacido para amarse. Nuestros abuelos huelen a hogar, a guiso recién hecho, a respeto, a juegos nuevos, a trucos de magia, a orgullo, a satisfacción, a la tierra mojada después de una lluvia en el verano, o a una taza de chocolate con churro si hace frío en el invierno. Nuestros abuelos huelen a infancia. Su huella emocional se ha quedado impregnada en nosotros, en los principios de nuestra vida, en el valor del respeto, de la madurez, de la templanza, del cuidado, de la protección. Tenemos grabada a fuego las miradas de nuestros abuelos, las miradas sabias de esos viejos, la profundidad de sus palabras, de sus enseñanzas, los retos, ¿por qué no? También. Los besos de mi abuela que sanaban cualquier dolor. Este mundo no es en el que nacieron ellos. Ellos nacieron en otra época. Tenían otra forma de vida totalmente diferente a la nuestra. Nuestros abuelos se criaron sin ningún tipo de tecnología, por ejemplo. No tenían computadoras, no tenían teléfonos, no tenían autos automáticos. La manera de conseguir agua, por ejemplo, de mi abuela era ir con un cántaro al río y si no, cuando tuvo un poquito más de plata, hacer un aljibe, que todavía lo tenemos. En mi casa todavía hay un aljibe donde todavía sacamos agua de ese pozo. Y es el agua que tomamos, con una rondana así, con un balde, sacábamos agua. Mi abuela, por ejemplo, tenía cocina a leña y tenía heladera a querosén. Muchos de nuestros abuelos cultivaban la tierra, sin métodos modernos, con un burro, una mula, un caballo o ellos mismos tirando del arado. Y la mayoría de las cosas que cultivaban y que cosechaban era para consumo propio, y si llegaban a sobrar, era ir a la feria y venderlas o cambiarlas con otro por miel, por carne. La mayoría de nuestros abuelos vivían en el ámbito rural, pero bueno, a medida que fue llegando el progreso, en la segunda mitad del siglo XX se produjo el denominado éxodo rural y muchos se tuvieron que venir a la ciudad a buscar trabajo, a buscar el sustento. En el ámbito educativo, los viejos no iban a algunos al colegio, porque la mayoría tenían que ayudar en la casa, o al padre para poder sobrevivir y subsistir en ese tiempo. La deserción escolar en esa época se daba más en las niñas, fíjense, porque las niñas ayudaban en la casa
y se encargaban de cuidar los hermanitos más chicos, así que eran las que menos iban al colegio las mujeres. Ni hablar de la universidad, eso era para gente de mucho dinero, que podía costear una universidad. ¿Cuántos de nuestros viejos, cuántos de nuestros abuelos llegaron en el siglo pasado a la Argentina, no? Huyendo de la indignidad del hambre, como tantos italianos, españoles, o del terror de las persecuciones ideológicas, religiosas, políticas, como los judíos, los libaneses, los polacos, y por qué no alemanes también. De la angustia del desempleo, de la precariedad, de la hacinación, como tantos orientales. Hubo una corriente migratoria enorme a finales del siglo XIX de Okinawa, de Japón, hacia la Argentina. Algunos huyendo de las guerras o del servicio militar obligatorio en su país, o en busca de un amor que no se le daba en su tierra, venían a probar suerte acá. Pero en todos ellos había una meta en común. En todos esos viejos había una meta común que era progresar. Apostaban al futuro. Compartían el valor del sacrificio. No se conocían. No hablaban la misma lengua los italianos que los alemanes, o los judíos, los árabes, los japoneses. Pero todos compartían el valor del sacrificio, el valor del trabajo, la cultura del trabajo. La primera gran oleada migratoria que hubo en el país fue por los finales del siglo XIX, principio de las primeras décadas del siglo XX. Según la migración argentina, este es un dato estadístico que está registrado, llegaron más de 6 millones de personas en esa época a la Argentina. Y 3.385.000 se quedaron en la Argentina. Y de esos casi 4 millones descendemos todos nosotros. O la mayoría de nosotros, de los que estamos acá y de los que están allá del otro lado. Ellos trajeron el valor de la palabra, por ejemplo, el honor de la palabra dada, el sacrificio, la vergüenza que los inundaba de venir poco menos que a mendigar a un país desconocido un pedazo de tierra para poder trabajarla. Esos viejos sabían de perseverancia, de dedicación al trabajo. Sabían de respeto a la familia, porque en la familia era que se cimentaban y fundaban el progreso. Y hoy ya nadie quiere sacrificarse. Ya nadie conoce lo que es la cultura del trabajo. Desde 1930 el Estado argentino fue minando la cultura del trabajo. Y siempre fue el mismo motivo, ideologías políticas. La ideología política mató a las políticas de Estado. Porque cada gobernante nuevo que llegaba al país desde 1930 en adelante venía a fundar el Estado, a ponerlo de pie. ¿Le suena la palabra esa? Vengo a poner de pie a la Argentina. Todos dicen lo mismo. Todos llegan y vienen a poner de pie a la Argentina. Y la Argentina estaba de pie. Ellos la arrodillaron. 90 años después, los efectos de ese proceso involutivo son devastadores. Particularmente en muchas provincias, con pocas empresas. Tenemos muchas provincias en este país que no tienen casi empresas. Y al no haber empresas, no hay cultura del trabajo, porque todos son empleos públicos en esa provincia. Y siendo empleo público, se enseña todo lo contrario a lo que es la cultura del trabajo. De los muchos ejemplos a mano que pude tomar de los siglos pasados en la Argentina, quizá ninguno es tan dramático o tan significativo para que entendamos qué es lo que nos está pasando hoy, como por ejemplo el tema de los ferrocarriles. A la Argentina, el siglo pasado llegaron empresas británicas y francesas a desarrollar
el sistema de ferrocarril en la Argentina, de punta a punta y de costado a costado. Ellos hacían estaciones en donde después probablemente naciera un pueblo. Ellos transmitían la cultura del trabajo, empleaban a gente de esos mismos lugares y le hacían entender que solamente trabajando ese pueblo iba a progresar. Y progresaban los pueblos. Progresaron con el ferrocarril y con la cantidad de empleados que tenía el ferrocarril. El mejor vestigio de esa influencia de la cultura del trabajo que transmitieron los ferrocarriles en esa época, fíjense en ustedes que hoy existen pueblos en donde está la estación de tren, pero ya no pasa el tren. Y cualquiera puede decir, volteemos la estación y hagamos un complejo de edificios. Te mata la gente del pueblo. Anda a tocarle a un pueblo su estación de tren. Si es el orgullo del pueblo, la estación de tren. Aunque no pase el tren. Eso te da la idea de lo que fue para esa gente la cultura del trabajo y haber edificado con sus propias manos esa estación de tren. Infectado por la política y por los sindicatos del ferrocarril, en mano del Estado se suicidó. Se suicidó lentamente hasta que desapareció. Y probablemente los trenes hayan dejado de funcionar mucho después que la desaparición de la cultura del trabajo. Y yo, indagando por qué había pasado, entendí que fue un proceso gradual, que empieza con decisiones políticas absurdas. Entre todas las malas decisiones que se vienen tomando en política, porque los que, como hablábamos el miércoles pasado, que los que ostentan el poder, ese poder efímero que dura 4 años, 8 años, 10 años, quieren torcer las leyes universales a favor de ellos. Y es imposible porque el destino está marcado ya. Fíjense, en esa época, en la primera presidencia de Perón, hubo un primer ministro de transporte que se llamó Juan Francisco Castro. Don Castro, cuando asumió el Ministerio de Trabajo, lo primero que hizo fue mandar a quemar toda la bibliografía que habían dejado las compañías británicas y francesas, porque estaban escritas en inglés y en francés. Y no podía haber en el territorio nacional libros de otro idioma. Fíjense ustedes. En esos libros, en esos escritos, en esos manuales, estaba transmitida la cultura del trabajo. Al perderse todo eso, los viejos ferroviarios la fueron transmitiendo de boca en boca hasta que fueron muriendo y la cultura del trabajo murió con ellos. Me da mucha tristeza pensar que tuvimos un país tan hermoso, lleno de gente que venía a progresar, de que venía a dejar la vida como dejaron nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, la vida en este suelo. Y hoy tenemos nuestros abuelos de 80, de 90 años que cobran 18.000 pesos, 20.000 pesos, 25.000 pesos. Y tenemos un diputado de 250 con la novia en la falda besándole las tetas. Y eso duele. Eso duele. En estos tiempos absurdos, en los que no podemos entender por qué estamos como estamos hoy en la Argentina, es necesario que empecemos a dirigir la mirada hacia el pasado. Hoy es el tiempo que miremos para atrás y volvamos a las fuentes. Volvamos 100 años para atrás y abrevemos de la dignidad, del esfuerzo, de la vergüenza, de las ganas de trabajar de nuestros bisabuelos. Ahí tenemos que volver para atrás.
porque ellos buscaban una libertad, ellos buscaban una oportunidad de hacer crecer una familia en una tierra fértil como la nuestra. La sangre de esos viejos corren por nuestras venas todavía. Nosotros tenemos sangre de esos viejos que vinieron hace 100, 150, 200 años al país. La genética de ellos está en nosotros todavía. O sea que depende de nosotros que recuperemos las ideas y las costumbres y que le demos valor a las costumbres del sacrificio y del trabajo. Porque es la posibilidad que tenemos de poner de nuevo, de verdad, de pie a este país. Estudiando, trabajando, creando, teniendo honor en la palabra, esforzándonos, pero fundamentalmente rescatándola de las garras de los corruptos